Buenos días, querida iglesia, bienvenidos nuevamente. Otro domingo más a nuestros cultos en línea. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos, aún en medio de la cuarentena, de estar juntos para alabar a nuestro Dios. Necesitamos de Él, necesitamos su Espíritu Santo, y por eso es que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para pedir su dirección sobre este culto. Oremos, por favor. Padre nuestro, gracias te damos por nuevamente, Señor, darnos otro domingo más delante de ti. Gracias porque como pueblo podemos adorarte y aunque no estemos congregados físicamente, pero sí lo hacemos por este medio. En tu soberanía y en tu voluntad, tú lo has determinado de esta forma. Necesitamos, Señor, la guía y la enseñanza de tu Espíritu Santo. Todo lo que hagamos, cada parte de este culto, lo que cantemos, lo que escuchemos de tu palabra y las ofrendas que damos, la lectura de la Biblia, la clase de niños, que todo, Señor, sea hecho para tu gloria y honra en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por este tiempo en el cual tú nos has puesto. Ayúdanos a aprovecharlo creciendo en tu palabra, con gozo, Señor, que te adoremos en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a empezar nuestro culto. Pónganse cómodos ahí en su lugar. Tengan, por favor, su Biblia a la mano. Llamen a los niños porque es momento de la clase de los niños a cargo de nuestra hermana Milagros. Adelante, Milagros. Buenos días, niños. Un abrazo a la distancia. Hoy voy a compartirles sobre la parábola del sembrador. La parábola del sembrador se encuentra en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo del 1 al 9. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Se juntó mucha gente y entrando Jesús en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y Jesús habló muchas cosas por parábola, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido al sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Más adelante, en Mateo 13, versículo del 19 al 23, nuestro Señor explica el significado de la palabra. Así: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es la corta duración, pues al venir la aflicción o persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Los verdaderos creyentes producen frutos. Esta parábola busca alentar
a los discípulos y a nosotros hoy en día, para no dejar de predicar el Evangelio. Porque cuando lo hagamos tal y como el sembrador lanzaba las semillas, habrán personas que no van a querer escucharlos. Otras oirán con gozo momentáneo, pero pronto se olvidarán. Otras oirán, pero se verán atrapados por los afanes de este mundo y serán absorbidas por ello. Pero habrá también otras que no solo oirán, sino que creerán. Y no solo eso, sino que darán fruto en abundancia, porque ellas mismas llevarán la palabra a muchas otras personas. Los verdaderos creyentes producen frutos. Por eso nunca dejemos de predicar el Evangelio y de leer nuestra Biblia. Les invito pues a que lean la Biblia, y a los niños más pequeños pídanle a su papá o mamá que les ayuden a leer, porque a través de este maravilloso libro podrán conocer más sobre Dios, sobre su palabra. Dios nos llama a evangelizar sobre la salvación en todo momento, a nuestros padres, hermanos, amigos y familia. Les digo que siempre recuerden estas palabras. Los verdaderos creyentes producen frutos. Y les dejo este versículo para que memoricen en esta semana, que lo encuentran en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchas gracias, mis queridos niños. Nuestro buen Dios permitirá que pronto nos podamos ver. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Grande amor sublime eterno, más profundo es que el mar, y más alto que los cielos, insondables y sin par. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención Él ha comprado y perdón me da por fe. Grande amor sublime eterno, en la cruenta cruz murió mi bendito Jesucristo, mi castigo así quedó. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención Él ha comprado y perdón me da por fe. Grande amor sublime eterno,
las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesaré de adorar. Ante el Señor toda la creación, honra y poder, majestad se ama al Rey. Estarán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesaré de adorar. Ante el Señor toda la creación, honra y poder, majestad se ama al Rey. Estarán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das, Señor. Gracias, Daniel, por las alabanzas. Ahora vamos a pasar a la lectura de la palabra de Dios. Busquen, por favor, hermanos, el libro de Lucas. Vamos a ver el capítulo 8. Vamos a leer del verso 40 al verso 56. La palabra de Dios dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre.
Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se les diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Muchas gracias, Juan, por la lectura de la palabra de Dios, el increíble poder de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte al resucitar a la hija de Jairo. Precisamente ese es el tema que trataremos el día de hoy, en este contexto de nuestro país en el cual estamos viviendo en esta cuarentena. A nuestro alrededor vemos sufrimiento, enfermedad, muerte, de personas que conocemos, de familiares, de amigos. Tenemos que recordar más que nunca quién es Jesús. Jesús no fue cualquier hombre, sino que Él es el Hijo de Dios encarnado. Vamos a orar pidiendo que su Espíritu Santo nos guíe en este tiempo para entender realmente, con claridad, quién es Él y su poder sobre las huestes del mal, el pecado y la muerte. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias que tenemos la libertad de abrirla y de aprenderla. Pero sabemos también que sin la guía del Espíritu, sin su enseñanza, no podemos. Ni nuestra mente podrá comprender, ni nuestros miembros podrán obedecer, si es que no tenemos la llenura de tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, pedimos su socorro, su ayuda en este momento, para que pueda enseñarnos y ayúdanos a nosotros a ser discípulos humildes que reciben tu palabra y que la ponen en práctica en sus propias vidas. Gracias por Cristo, por su salvación. Gracias porque murió en la cruz y porque eres la fuente de todas las bendiciones. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Lo necesitamos. Y oramos en su nombre. Amén. Bien, vamos a hacer un paréntesis en nuestro estudio del libro de Romanos, porque creo que hoy es un día propicio para hablar acerca de este tema. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? La identidad de Cristo es esencial. No hay una pregunta más importante. De tu respuesta depende dónde pasarás la eternidad. Hemos aprendido por nuestros estudios de Romanos que la salvación, la justificación, es solamente por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero tú no puedes tener fe en Jesucristo si no tienes un entendimiento correcto de quién es Él. No puedes confiar en alguien que no conoces. En un momento crítico de su ministerio, Jesús hizo esta pregunta a sus discípulos. Les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y sus discípulos empezaron a responder de acuerdo a los rumores que ellos estaban escuchando.
algunos, dicen que eres un profeta. Otros dicen que eres Elías. Otros que eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Así que en la cúspide de su ministerio, en su máxima popularidad, las multitudes seguían a Jesús. Sin embargo, la gran mayoría tenían dudas. No tenían claro quién era este hombre extraordinario, este hombre prodigioso. Vamos a ir a nuestro texto en Lucas, pero antes de leerlo, quiero que recuerden lo que dice Juan en su primera carta. Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hay muchos que dicen que Jesús fue solamente un gran hombre, o un gran profeta, o un hacedor de milagros, o un revolucionario, o un Dios pequeño, creado por otro Dios supremo, o un ángel. Mira, lo que tú digas revela a qué espíritu perteneces. Si tú dices algo como lo que he mencionado hasta ahora, entonces no es el Espíritu de Dios que está hablando, porque esa no es la verdadera identidad de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 12, el versículo 3, que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, hecho carne. Él es quien nos revela la esencia de Dios. En otras palabras, Él es Dios mismo, hecho carne. Justamente, una noche antes de morir, sus famosas palabras a sus discípulos fueron: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Su apóstol Felipe estaba confundido y le pregunta: Señor, solamente muéstranos al Padre y nos basta, es suficiente. La respuesta de Jesús fue impactante. Les dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo revela a Dios. Es la imagen de la misma sustancia de Dios. Él es el que nos lleva a Dios. Y en esta historia, en el Evangelio de Lucas, vamos a ver una muestra más, una evidencia más de su deidad. Su autoridad, su poder, su compasión, su misericordia son clarísimas en este texto ante la necesidad del ser humano. Pero no solamente vamos a ser testigos de una de las pocas resurrecciones que se mencionan en la Biblia, sino que también estaremos cara a cara con Dios mismo y desafiados a tomar una decisión por el Señor Jesús. Leamos, hermanos, Lucas capítulo 7, del 11 al 17. Lucas 7, del 11 hasta el 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Quiero que notemos en esta historia 4 movimientos, 4 escenas que nos presenta Lucas y que nos muestran claramente la identidad de este hombre, nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, observa bien la triste escena de la muerte en Naín. La triste escena de la muerte en el pueblo de
Naín. Jesús, en el contexto anterior, él ha estado en Capernaum, la ciudad donde era su centro de operaciones. Allí estaba hospedado posiblemente en la casa de Pedro. Y él estuvo en Capernaum sanando, enseñando, pero como parte de su gira de predicación por todas las aldeas de Galilea, llega a este pueblito muy pequeño que se llamaba Naín. Naín, que quedaba unos 40 kilómetros al sur de Capernaum, al pie del monte More. Este es un episodio que ocurrió después de la sanidad del siervo del centurión. ¿Lo ves ahí? En capítulo 7, del 1 al 10, Jesús hace un milagro increíble, extraordinario, porque sana a este hombre, el siervo del centurión, sin siquiera verlo. Lo sana a distancia, con una sola palabra. Él la dice y la enfermedad deja a este siervo. Como siempre, entonces, Jesús es popular en la primera etapa de su ministerio, está rodeado de una multitud compuesta de sus discípulos, de muchos curiosos, de mucha gente. Mira el versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. La pregunta aquí, hermanos y amigos, es, ¿por qué se le ocurriría ir a un pueblito insignificante que ni siquiera estaba en el mapa? Casi no tenía habitantes. No era una ciudad fortificada. La puerta que se menciona aquí en el versículo 12 es una puerta simbólica en realidad. Entonces, mientras Jesús se acercaba a la aldea, se encontró con este escenario tan triste, tan trágico. Una procesión fúnebre que salía en ese mismo momento por la puerta del pueblo. ¿Casualidad? Parece que sí, porque Lucas utiliza una frase en el versículo 12 que indica sorpresa. Dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí, miren, qué increíble, qué tal casualidad, qué tal coincidencia. Eso es lo que significa la frase, he aquí, que llevaban a enterrar a un difunto. Dios siempre tiene y siempre actúa con un propósito determinado y específico. Para Él no existen los accidentes, no existe la casualidad. De acuerdo a la costumbre, los muertos en esa época eran enterrados al ocultarse el sol, al caer la tarde, del mismo día en que la persona había fallecido. Lo sacaban fuera al cementerio, porque el cementerio quedaba fuera de la ciudad. Así que este joven había muerto, probablemente, hacía algunas horas durante ese día, y por ese motivo, Jesús en Capernaum se levanta muy temprano para hacer un viaje de 40 kilómetros y llegar justo cuando caía la tarde, en el preciso momento en que por la puerta de la ciudad de Naín está saliendo el cortejo fúnebre y él está entrando. Desde un punto de vista puramente humano, todos tendríamos que concluir y decir, ¿qué tal coincidencia? Es asombroso. Pero desde el punto de vista de Dios, esto no es coincidencia, sino más bien su soberanía en acción. Ahora, para captar toda esta escena en toda su real dimensión, necesitamos entender algo de la tradición de los entierros en Israel. Este hombre había muerto y al morir había sido preparado para su sepultura. ¿Recuerdas lo que las mujeres hicieron con Jesús? Lo prepararon para la sepultura. Lo mismo hicieron con este joven en Naín. Se le cortaba el pelo, se le cortaban las uñas, se le bañaba, se le ungía y luego cuidadosamente se le envolvía en un manto y se colocaba en una litera. Esa litera sería cargada por sus amigos y por sus familiares y era llevado al cementerio. Los familiares habían rasgado sus vestiduras en señal de dolor,
con una expresión de mucho sufrimiento, habían llorado, y ese era el cortejo fúnebre con el que se encontró Jesús. A veces el llanto era con gritos, era muy común en esa época. Además de todo eso, la escena es particularmente triste y trágica, porque vemos a una mujer que encabeza la procesión. Es una mujer sola, una viuda. Ya había pasado ella por todo este trance antes, cuando había enterrado a su esposo. No habían tenido más hijos. Y ahora estaba con un dolor terrible, porque ese muerto era su único hijo. Quedaba sola, sin nadie que la protegiera, sin nadie que provea para ella. ¿Hay acaso algo, hermanos, más doloroso que perder a un hijo? Yo tengo 3 hijos, ustedes los conocen bien, Daniel Andrés, Esteban, Gracia. Ni siquiera puedo imaginarme, ni siquiera quiero imaginarme algo así. Solamente los padres que han sufrido ese sufrimiento, esa agonía, pueden tratar de explicar qué es lo que significa enterrar a su propio hijo. ¿A cuántos funerales has asistido en tu vida? Yo recuerdo la primera vez, y me impactó bastante, fue el de mi bisabuelo, el papá de mi mamá, o el abuelo de mi mamá. Yo tendría más o menos unos 10 años, 11 años, y mis papás me llevaron al velorio. Recuerdo muy claramente cuando me acerqué al féretro y vi su cuerpo, vi su rostro sin vida. Y después de eso vinieron varios otros amigos que murieron. Mi abuelo, mi abuela, un tío querido, de mi propio hermano. Y como pastor he predicado en varios velorios y varios entierros en mi vida, de queridos hermanos en la fe. Esta escena que vemos aquí, y la escena en cualquier velorio o funeral, nos hace recordar la fragilidad de la existencia del ser humano. Cada funeral que asistimos nos hace pensar en que algún día nosotros también moriremos, nos velarán en ese ataúd y luego nos enterrarán. Hebreos dice que está determinado para cada ser humano que muera una sola vez y después de eso el juicio. Es el destino que todos tenemos en común y que es producto del pecado. Si el pecado no existiera, no habría muerte, no habría lágrimas, no habría sufrimiento, no habría funerales, no habría entierros. Pero el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Martín Lutero dijo así: cuando escuches de la muerte, debes pensar no solo en la tumba y en el cajón y en el cuerpo y en el polvo en que se convierte el cuerpo, sino que debes pensar también en la causa por la cual el hombre muere y sin la cual la muerte sería imposible, es decir, el pecado. Eso dijo Lutero. Cuando vemos la triste condición del hombre, cuando vemos que estamos muertos en delitos y pecados, y que a todos nos espera un ataúd, entonces entendemos el dolor de esta mujer. Qué triste procesión. Estamos aquí observando la perdida y trágica condición de la humanidad, una humanidad sujeta a la muerte física y que nace muerta espiritualmente. Casi podemos escuchar los llantos, casi podemos ver los rostros de los amigos, del pueblo, rostros compungidos que están acompañando a esta mujer, pobre mujer, acompañándola en su dolor. En la historia anterior, en el Evangelio de Lucas, el siervo del centurión estaba a punto de morir, pero en esta, el joven ya había muerto. A los ojos de todos los presentes no había ninguna esperanza.
Al enterrar a su propio hijo, esta mujer está enterrando un pedazo de su propia vida, de su propio corazón. Así que esa es la primera escena, la tragedia de la muerte. Pero en segundo lugar, qué maravilla, vemos la compasión de Jesús ante la necesidad del ser humano. Miren el versículo 13, cómo empieza, qué palabras increíbles y bellas las del inicio del versículo 13. Y cuando el Señor la vio, cuando el Señor la vio. Por primera vez en su evangelio, Lucas le llama a Jesús el Señor. En el mismo evangelio, ya otras personas le han dicho a Jesucristo Señor antes. El mismo Señor Jesús se ha llamado a sí mismo Señor. Pero por primera vez el escritor, Lucas, le llama el Señor, para recalcar su poder, su soberanía y su autoridad. Cuando el Señor ve la situación, se compadece de esta mujer. Es lo que dice claramente el versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y esta compasión es una palabra curiosa en el griego, porque expresa un sentimiento que sale desde lo más profundo de tus intestinos, de tus entrañas. Esta es la misericordia entrañable de nuestro Señor Jesucristo. Él fue sensible al sufrimiento de esta mujer, porque así es Dios. Esa es su naturaleza, es su esencia, ser misericordioso y ser compasivo. En el Salmo 68:5 dice que Dios es defensor de viudas. No hay necesidad ni siquiera de preguntarle nada, porque Él toma la iniciativa, Él ve, tiene compasión y se acerca, porque se preocupa realmente por ella. Aun cuando ella no lo está buscando, pero Él le muestra su gracia. ¿Acaso no es la forma en que Dios nos salva a cada uno también, cuando nos ve muertos en delitos y pecados? Dice Romanos que nadie busca a Dios, pero Él extiende su mano de amor, gracia y bondad hacia nosotros. Jesús respondió así siempre, de la misma manera. Cada vez que veía gente sufriendo, cuando vio a Marta y a María y a todos sus conocidos llorando frente a la tumba de Lázaro, Él también lloró. Cuando está frente a la ciudad de Jerusalén, llora por su incredulidad, por no haberlo recibido como hijo de Dios. Cuando veía a los cojos, a los mancos, a los sordos, a los ciegos, los sanaba. Visitaba a los pecadores y a los publicanos en sus propias casas. Y Jesús sigue siendo igual de compasivo hoy. Y así como tuvo misericordia de esta viuda de Naín, tiene compasión también de cada uno de nosotros y también nos muestra su misericordia y su bondad cuando estamos quebrantados. Nuestro Señor Jesucristo tiene profunda compasión de los que sufren, se acuerda de los que están de luto, escucha los clamores de angustia de aquellos que están sumidos en el sufrimiento. Puedes acudir a Él. Anda con tus cargas, con tus problemas, con tus dolencias, con tus pecados, porque Dios es un Dios misericordioso. Su compasión, en este contexto, pudo ser malinterpretada. Mira, escucha sus palabras en el versículo 13. Le dijo, no llores. ¿Por qué no? Esta mujer ha perdido a su único hijo. Las lágrimas son muy apropiadas, muy adecuadas. Imagínate llegar a un velorio y decirle a la pobre mamá que está sufriendo tanto, no llores. Es extremadamente insensible, es cruel, es despiadado. Pero en este caso, no es así. Sí son palabras de ánimo, sí son palabras de verdadero consuelo, porque las está diciendo el único Señor
el único Dios, el único soberano en todo el universo que puede revertir la situación, el Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, la tragedia de la muerte, pero en segundo lugar, la compasión maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora quiero que veas en tercer lugar el poder de Jesús ante la muerte, en los versículos 14 y 15. De todos allí en la multitud, nadie entiende bien qué cosa es lo que está pasando, porque este es un hombre extraño, desconocido, que llega a la ciudad, se acerca a esta pobre viuda y le dice que deje de llorar. ¿Quién es este hombre? Es la pregunta que todos se hacen. Bueno, Jesús hace aquí 4 cosas más que dejan a todos estupefactos, asombrados, con la boca abierta. En primer lugar, miren el versículo 14, dice que se acercó. Se acercó. Jesús lo hizo así muchas veces para mostrar cercanía, para mostrar que realmente se interesaba, para mostrar compasión. Hay un ejemplo en Marcos capítulo 1, versículo 31. En realidad hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento, pero veamos solamente este cuando Jesús sana a la suegra de Pedro en Marcos 1:31. Entonces, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Este es Jesús, un hombre lleno de compasión. Pero en segundo lugar hace otra cosa más. Dice en el versículo 14, en Lucas 7, que luego de acercarse, tocó el féretro. En realidad, como ya dijimos, era una litera, como una camilla. Y esto debió chocar, impactar, asquear inmediatamente a todos los presentes. Porque de acuerdo a la ley, a Números 11, tocar un muerto o cualquier cosa relacionada con el muerto dejaba a una persona inmunda, ceremonialmente impura, totalmente. Sin embargo, al que tenemos aquí es al Señor de la vida. Este no es cualquier persona. Este es Cristo. Él no se contamina con la muerte. Hay una tremenda pelea aquí, una lucha, confrontación entre la vida y la muerte. Pero Cristo, siendo el Hijo de Dios, siempre vence. Él es Dios. Tiene poder absoluto sobre la muerte. La muerte le obedece a Él. Entonces, todos están en silencio. Jesús se acerca, toca el féretro y en tercer lugar, detiene al cortejo fúnebre. Miren el versículo 14 también. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y lo hace con gran autoridad, porque es Jesús. El pastor Philip Graham Ryken, en su comentario de Lucas, él dice que al detener la procesión fúnebre, Jesús está diciendo, en otras palabras, muerte, hasta aquí nomás llegas, ni un paso más. Y finalmente, le habló directamente al muerto. ¿Quién es este hombre? Le habló al muerto, le ordenó al muerto que se levante. Mira el versículo 14, dijo, joven, a ti te digo, levántate. Mira, si Jesús fuera un ser humano común y corriente como tú y como yo, y esto fuera una broma de su parte, es una muestra de gran crueldad. Una broma no solamente de pésimo gusto, sino realmente malévola. Pero si este Jesús es un hombre común y corriente como tú y como yo, y hace esto en serio, no en broma, sino en serio, entonces es una demostración de gran locura. Este hombre está orate. Pero el que está hablando aquí no es cualquier ser humano.
no es cualquier persona, es el Señor, el Hijo de Dios. Y su palabra tiene poder para infundir vida a los muertos. Quiero que notes otra vez nuevamente su autoridad. Le dice así: a ti te digo, levántate. Él hizo lo mismo en las otras resurrecciones que narran los evangelios, con la hija de Jairo, aquí en Lucas 8:54, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Y también con Lázaro, en Juan 11:43, Jesús dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y los muertos tienen que obedecer a la voz de su Señor. La primera parte del versículo 15, regresando a Lucas 7, es un poco humorística en la forma como se expresa en el griego, un poquito chistosa. Pierde algo de su fuerza cuando se traduce al castellano o a cualquier otro idioma. En el original dice algo así: entonces el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Increíble, un muerto que se sienta y que habla. Y todo ante el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Como les dije, cuando Cristo habla, los muertos tienen que obedecer. Pero lo que me gusta de este versículo es la segunda parte, cuando dice allí: y lo dio a su madre. Cuando volvió a la vida, lo dio a su madre. Recuerda que por eso fue que lo resucitó, por la gran compasión que Jesús sintió por su mamá, por la viuda, es que él realizó el milagro. Así que esta frase, lo dio a su madre, es muy interesante y profunda también, porque relaciona a Jesús con dos de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, con Elías y con Eliseo. Ambos resucitaron a hijos de mujeres desamparadas también. La gran diferencia es que estos dos hombres, Elías y Eliseo, eran profetas de Dios, pero tuvieron que rogar, clamar y trabajar angustiosamente para que Dios les conceda la resurrección de esos jóvenes. En cambio, Cristo solamente da la orden con su palabra e inmediatamente se produce la vida. Dios ama a la familia y en cada uno de los casos, Él restaura a estos hombres y mujeres resucitados, los restaura a su familia. Por supuesto, este joven volvió a morir más adelante, años más tarde, su mamá también, y todos los testigos también, y los discípulos de Cristo también, y todos nosotros también lo vamos a hacer. Sin embargo, esta historia nos enseña una realidad preciosa, gloriosa. Cuando Jesús murió en la cruz, Él no quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día con gran poder. Dios lo designó a Él como el Hijo de Dios con poder. En un cuerpo incorruptible, glorioso, inmortal, para no morir jamás, como lo hemos visto en Romanos capítulo 6. ¿Lo recuerdas? Romanos capítulo 6, mira el versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Y su resurrección es la base, porque estamos unidos a Él, de nuestra futura resurrección también. Ese es nuestro gozo, nuestra bendita esperanza. En aquel día final, cuando venga Cristo, seremos reunidos con los millones de personas que amaron a Cristo en la historia, que confiaron en Él, que es nuestra gran familia espiritual. ¿Cómo será ese momento? Será glorioso. Esta historia, este pequeño relato, nos muestra en miniatura lo que será algo a tremenda escala, majestuoso, glorioso en el futuro. Porque aquí Jesús con una palabra resucita a este joven, pero en el día final, con voz de mando,
resucitará a todos los muertos. Mira lo que dice en Juan. Juan capítulo 5. Qué imagen tan increíble. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vivos y muertos tienen que responder ante la voz de su Señor, el Señor Jesucristo. Cuando venga por segunda vez, levantará a todos con su voz. Algunos para vida eterna, otros para condenación eterna. Finalmente, el cuarto movimiento o cuarta pequeña escena que vemos en esta historia es la reacción de la multitud ante el milagro de Jesús, en los versículos 16 y 17. ¿Cuál fue la reacción de la multitud? ¿Qué dice? Miedo. Obviamente, por supuesto, así es. Siempre fue así cada vez que Jesús hizo algo espectacular. Este es un terror santo, porque reconocen que están en la presencia de Dios. Se dan cuenta aquí que la única explicación para lo que acaba de ocurrir es el poder de Dios. Dios es santo, infinitamente santo. Y nosotros no lo somos. Somos pecadores. Y por eso, creo yo, correctamente tienen miedo. Y no solo tienen miedo, sino que le dan la gloria a Dios. Ellos comprenden perfectamente, son judíos, criados de esa forma, que Dios ha visitado a su pueblo por medio de la persona de Jesucristo. Este hombre es de Dios. Así como Nicodemo se lo dijo a escondidas una noche: mira, maestro, nosotros sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no es de Dios. Así que ellos, cualquiera que tiene ojos y que tiene cerebro, se da cuenta que este hombre no es un hombre normal, tiene el poder de Dios. Pero cuando veían específicamente a la persona de Jesucristo, se preguntaban: pero entonces, ¿quién es? ¿Quién es Jesús? ¿Cuál fue la reacción de la multitud ante él? Nota bien ahí el versículo 16, porque nuestra respuesta tiene que ser muy, muy cuidadosa. Dice el versículo 16, todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, esto decían de Jesús: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Claro, cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos que Elías y Eliseo hicieron lo mismo. Este es un nuevo Elías, este es un nuevo Eliseo. Lo comparaban con los grandes profetas de la antigüedad. Dice ahí en la segunda parte, Dios ha visitado a su pueblo. Y su fama se extendió por todo Israel. Versículo 17, se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Así que para ellos era como Isaías, como Jeremías, como Elías, como Eliseo, lo cual ya es bastante, pero la gran mayoría no lo consideraba como el Mesías, como el Hijo de Dios. ¿Cómo sabemos que este hombre es de Dios? Pues los muertos resucitan, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen. En este hombre, Jesús, está el poder de Dios. Es un gran profeta, pero ¿es el Mesías?, decían algunos. Y la respuesta, seguro, de varios era, no sé, no creo, no parece. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Lucas al final? Está poniendo sobre el tapete, está poniendo sobre nuestra conversación, para que hablemos de eso, y espero que lo podamos hacer luego del mensaje también, en el almuerzo. Está poniendo sobre el tapete este tema. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hombre? El siguiente pasaje habla también de esta cuestión, y en realidad toda esta sección, Lucas 8, 9, habla de esta
de este concepto. ¿Quién es Jesús? Mira los versículos 18 y 19. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas, de Juan el Bautista, le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Hasta Juan el Bautista tenía dudas si es que este era realmente el Hijo de Dios, el Mesías. La multitud decía, este es un gran profeta. Claro, es el más grande profeta que ha existido, un profeta como Moisés, pero se quedan cortos. Este hombre es el Mesías de Israel, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el soberano del universo, el juez de vivos y muertos. Yo creo que Pedro más adelante lo dice muy bien. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Antes de resucitar a su amigo Lázaro, Jesucristo le hizo una pregunta a la hermana de Lázaro, a Marta. Y es una pregunta muy importante. Vamos a leerla en Juan capítulo 11, Juan 11, del 25 al 27. Jesús le dice así a Marta. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa es la pregunta. ¿Crees esto? Y observa la respuesta de Marta, una respuesta llena de fe. Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta es la verdad central del Evangelio de Jesucristo. Y es lo que necesitas creer para tener la salvación de tus pecados, la reconciliación con Dios, la vida eterna, la entrada al cielo, la seguridad. Las buenas noticias del Evangelio son que a pesar de tu maldad, a pesar de tu pecado, a pesar de estar muerto en esos delitos y pecados, Dios puede darte vida, regenerarte, hacerte una nueva persona y salvarte para siempre. Tiene el poder, es Dios, y tiene misericordia también. ¿Tienes miedo a la muerte? El único que puede darte esperanza real ante la muerte es Jesucristo. Y no solo ante la muerte física, sino también y principalmente ante la muerte espiritual. ¿Has ofendido a Dios? Todos los días lo haces. Estás muerto. Hay varios cadáveres espirituales que están viendo este mensaje. Necesitas vida, vida eterna, vida real. Y solamente la encontramos en Cristo. Pon tu fe en Él. Él puede darte la seguridad de que algún día, cuando venga por segunda vez, con voz de mando, diga a los muertos en Cristo, levántense, de que tú también te levantarás. Y no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más muerte, nunca, jamás, por el poder de Cristo. ¿Quién es Jesús? Él es el Señor y el Salvador del mundo. Lo necesitas en tu vida. No solo para tu salvación, sino para tener gozo, para tener propósito, para tener esperanza, para tener consuelo real, aun cuando el mundo se derrumba alrededor. Podemos estar firmes en Cristo Jesús. Oremos, hermanos y amigos. Padre Santo, gracias te damos por este mensaje de tu palabra. Gracias, Padre, porque nos revelas la identidad de Cristo,
por medio de sus nombres, por medio de sus obras, por medio de sus atributos. Es clarísimo que Él es el Hijo de Dios, el Salvador, el que murió por nosotros, el que resucitó al tercer día, el que se sentó a tu diestra y es Señor de señores y Rey de reyes. Gracias, Padre, por Él. Lo necesitamos cada uno con desesperación. Te pido, Padre, por cada uno de los que están viendo este culto, que tu Señor obres en sus vidas por medio de tu Espíritu Santo, que des vida a los que están muertos, que llames por su nombre a aquellos que están encaminados al infierno y que los salves, que produzcas arrepentimiento y fe en sus corazones para que corran a ti. Y también te pido, Señor, por todos los que somos tus hijos, ayúdanos a perseverar en la fe, a tener una esperanza genuina y firme ante la perspectiva de la muerte, un consuelo genuino en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias, Pastor Daniel, por enseñarnos la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Hermanos, ahora vamos a orar por las ofrendas. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Amado Dios, gracias, Padre, por tu amor, por la salvación. Y, Padre, gracias también por la provisión diaria que tú nos das. De una u otra manera, jamás nos haces faltar, Dios. Ahora, Padre, por favor, permite que podamos devolverte parte de lo que tú nos das, Padre amado. Todo para tu gloria y tu honra. Y pedimos que lo recibas en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, de esta manera estamos terminando pues este servicio en esta mañana. Gracias a Dios damos por su palabra, gracias a Dios porque Él siempre está consolándonos, guardando, protegiendo nuestros corazones. Y en ese mismo espíritu, hermanos, nosotros debemos estar constante oración, orando los unos por los otros, orando por la iglesia de manera general, no solo como iglesia, la capilla, sino por otros hermanos en otros lugares que están sufriendo, como ya hemos escuchado semanas anteriores, de hermanos que están sufriendo con esta pandemia, hermanos que están pasando muchísima necesidad. Sigamos orando por ellos para que Dios traiga consuelo a sus vidas. Bien, de esta manera estamos terminando y solamente una última información. Recordarles que esta noche estaremos reuniéndonos a partir de las 6 de la tarde bajo la dirección de nuestro hermano Moisés Sumaeta, quien va a estar trayendo la enseñanza de la palabra de Dios. Así que recordar esto también. Vamos a orar entonces. Oremos. Amado Dios, Dios Todopoderoso, Dios de toda gracia, Dios de todo consuelo, yo te agradezco porque nos has hablado en esta mañana. Te agradezco por la bendición de tener tu palabra, por la bendición de ser consolados por medio de ella, porque esta conforta nuestra alma, alimenta nuestro espíritu, nos permite mantenernos en esperanza, contra esperanza muchas veces. Yo te ruego por aquellos que están sufriendo, aquellos que están pasando momentos difíciles, que tú traigas consuelos a su vida. Que Jesucristo sea manifestado, que Jesucristo sea conocido por estas personas que no te conocen y por aquellos que te conocen, por aquellos que son tus hijos y tus hijas, que tú les traigas consuelo, que tu Santo Espíritu se manifieste de una manera especial para sanar sus corazones de todo este dolor que están sufriendo. Oh Padre, manifiéstate pues con el mensaje del Evangelio a estas vidas, para que tu nombre sea exaltado, para que tu Hijo Jesucristo sea enaltecido y solamente tú te lleves la gloria y nosotros seamos bendecidos por medio de esto. Oh Padre, gracias por todo lo que hemos podido realizar en esta mañana. Gracias por permitirnos adorarte a ti por medio de las alabanzas, por medio de las oraciones, por medio de escuchar tu palabra. Gracias también por la enseñanza a los niños.
que los niños sigan creciendo en el conocimiento de tu palabra, sigan creciendo en el conocimiento de Jesucristo y que Jesucristo sea formado en ellos, que ellos vengan a conocer a Jesucristo y encuentren salvación pronto. Padre, también te ruego por la reunión de esta tarde, noche ya, que tú bendigas, Señor, ese momento que estés preparando desde ya nuestros corazones con la enseñanza de tu palabra que va a ser traída por nuestro hermano Moisés, quien de seguro va a estar, quien de seguro vamos a estar contentos de verle después de mucho tiempo y ciertamente él, que podamos disfrutar de esa comunión que mantenemos por Jesucristo, que tú estés preparando desde ya pues nuestros corazones. Ahora que pasemos tiempo con familia, que estemos almorzando juntos, que tú nos estés guardando para este maravilloso momento también, así como lo tenemos en este momento. Gracias por todas tus bendiciones y te pedimos todas estas cosas y en su nombre nosotros oramos. Jesucristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que Dios nos guarde hasta más tarde. Bendiciones.